empecemos con el webinar del día de hoy. Periodización táctica versus entrenamiento estructurado. ¿Qué es la periodización táctica y qué es el entrenamiento estructurado? Ambas parten de un punto en común. Las dos son metodologías de entrenamiento. Como son metodologías de entrenamiento, antes de ver cómo funciona, debemos entender qué es una metodología de entrenamiento. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una metodología de entrenamiento? Quiero leer los profes en el chat, ¿qué opinan ustedes? En sus propias palabras, ¿qué vendría a ser para ustedes una metodología de entrenamiento? ¿Cómo podrían definirlo? ¿Qué me pueden poner ahí en el chat, profes, en sus propias palabras? Una planificación estructurada, bueno, es una definición que, digamos, no va tanto con la planificación. Una cosa es la metodología, otra cosa es la planificación, son distintas. Profe César Rivera, la forma de trabajo con la cual llevas a cabo tus sesiones, sí, está más relacionado con eso. Profe Jover, una forma de entrenar. Profe Diego, el modo de abordar los conceptos, vale. Sí, está bastante relacionado. Si buscamos una definición, digamos, un poco más de libros, de textos, de autores, vamos a encontrar que la metodología de entrenamiento viene a ser el medio de enseñanza que se utiliza para lograr que el jugador adquiera los conceptos que quiero enseñar. Las definiciones que ustedes han dado están también perfectas. Finalmente, cada profe va a poder establecer su propia metodología, ya que la metodología, como ves, es un medio de enseñanza. Y finalmente responde a la pregunta, ¿cómo voy a lograr que mi jugador aprenda? Esa es la metodología. No va tanto al modelo de juego, no va tanto a qué ejercicio voy a utilizar como tal, no. Va a la forma de entrenamiento, al medio de enseñanza. Entonces, el entrenamiento estructurado y la periodización táctica no son una forma de juego, no son hacer un juego asociativo o combinativo, no son jugar como el Barcelona, jugar como el Real Madrid, no es nada de eso. El entrenamiento estructurado y la periodización táctica son medios de enseñanza, son formas de transmitir el conocimiento del fútbol a nuestros jugadores, son metodologías de entrenamiento que vamos a aplicar con nuestros equipos en mayor o menor medida dependiendo de lo que nos sirva. Por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona utilizan 100% el entrenamiento estructurado. El profesor José Mourinho utiliza 100% la periodización táctica. Pero eso no significa que tú y yo debamos hacer lo mismo. Eso significa que podemos tomar lo que más se acomode para nosotros de cada metodología y utilizarla. Porque de nuevo, la metodología no es tu forma de jugar, no es si te gusta salir por las bandas o por el centro, no es si te gusta salir en contraataque o salir en espacio, no es nada de eso. Es el medio de enseñanza, la forma en la que vas a lograr que el jugador, por ejemplo, aprenda a bascular, aprenda a definir. Tú puedes enseñarle a definir de muchas formas. El entrenamiento estructurado te enseña una y la periodización táctica otra, porque son medios distintos de enseñanza. Se llega al mismo fin a través de distintos métodos. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Depende de tu contexto. El que mejor se adapte a ti va a ser el mejor para ti y no necesariamente copiado al 100%. Tomas un poco de uno, un principio del otro, porque cada uno tiene principios, tiene formas de trabajo diferentes. Es eso importante de entender, que son metodologías de entrenamiento, no son otra cosa. Habiendo dicho eso, vamos a empezar con la primera de ellas, con el entrenamiento estructurado. El entrenamiento estructurado es una metodología basada en el desarrollo de las diferentes estructuras del jugador de fútbol mediante la capacidad de autoorganización del ser humano deportista. Ahorita lo ponemos un poco más claro. Lo que es importante decir también es que esta metodología no empezó en el fútbol.
empezó en los deportes colectivos por los inicios del siglo XX y recién desde los inicios del siglo XXI se viene aplicando en el fútbol, siendo su pionero el entrenador Paco Seirulo, del Fútbol Club Barcelona, quien trajo esta metodología y la adaptó al 100% en el fútbol. Eso hizo Paco Seirulo, no la creó como tal, la adaptó para el fútbol. Y como te decía, esta metodología se basa en desarrollar las diferentes estructuras del jugador. En tiempos anteriores, nosotros veíamos que, por ejemplo, se hablaba de técnico, táctico, físico y nada más. Luego se metió lo psicológico. Pero esta metodología te dice, no, olvídate de eso. Tú te tienes que concentrar en que tu futbolista es un sistema que está compuesto de 8 estructuras que lo van a modificar y complementar. Si tú mejoras cada una de esas 8 estructuras, vas a lograr tener un mejor jugador. Y estas 8 estructuras se mejoran mediante la capacidad de autoorganización. La capacidad de autoorganización es la capacidad mental del jugador para poder creer que puede desarrollar sus estructuras. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero ahorita es importante entender lo central. Para esta metodología no trabajas lo técnico, lo táctico, lo físico, no. Para esta metodología trabajas según la estructura del jugador que quieres desarrollar. Son 8 estructuras que vamos a estudiar un poquito más adelante. Habiendo dicho esto, esperando que esta introducción haya quedado clara, vamos a ver un pequeño video que nos va a hablar justamente de las estructuras y luego nosotros vamos a desarrollarlas aún más. Así que vamos con el video y como siempre apago mi cámara y apago mi audio para que el video corra bien y al finalizar el profe Jordi me active. Vamos con el video. El microciclo estructurado ha sido la guía de trabajo que ha marcado Paco Seirulo en el Fútbol Club Barcelona, comenzando con Johan Cruyff y continuando con Pep Guardiola. Al igual que la periodización táctica, el profesor Seirulo ha roto los moldes y ha provocado un cambio de paradigma en la concepción del entrenamiento de fútbol en los últimos años. Con su llegada a los deportes colectivos, encuentra que dentro del fútbol la preparación de los equipos se basaba en disciplinas como el atletismo o la halterofilia. A ojos de Paco Seirulo, esto resultaba incongruente ante un deporte donde el nivel de incertidumbre es alto y donde existe una alta complejidad al manejar el balón con los pies. De esta manera, el profesor entiende que cada deporte debe tener su propia preparación específica, dando lugar a un nuevo paradigma del entrenamiento, creando el microciclo estructurado que se centra en el individuo y en el desarrollo del jugador como persona y como atleta. Se trata de analizar cómo la competición influye sobre este sujeto y trabajar aquellos aspectos que el jugador requiere para poder desarrollarse en ella. El profesor Seirulo plantea que el individuo está formado por diferentes estructuras. Estas estructuras son distintos niveles de complejidad del ser humano y que dichas se manifiestan durante el juego de forma conjunta. Estas estructuras son la estructura condicional, la estructura coordinativa, la estructura mental cognitiva, la estructura socioafectiva, la estructura emotivo-volitiva y la estructura creativo-expresiva. Estas estructuras deben relacionarse entre sí dentro de las tareas que se planteen en el entrenamiento, y deben manifestarse estos elementos en mayor o menor medida, puesto que la relación de todas estas estructuras dentro de las situaciones de entrenamiento será lo que haga crecer a cada una de ellas. Estas tareas del entrenamiento son las que el profesor denomina situaciones simuladoras preferenciales, que son condiciones de trabajo en donde hay determinadas preferencias sobre uno de los sistemas. Es decir, se plantean situaciones propias del juego donde se manifiestan todos los sistemas que hemos mencionado anteriormente y que pertenecen a las estructuras del individuo. Hemos podido comprobar que la metodología estructurada resulta un tanto diferente a la planteada por Vítor Frade,
y que a pesar que en muchos aspectos son parecidos, sobre todo por su idea de tomar como referencia la competición, a la hora de plantear las tareas, el núcleo de entrenamiento no es igual, puesto que una se basa en el modelo de juego y otro en el individuo. Bien, profes, ahí tuvimos una pequeña introducción adicional sobre esta metodología del entrenamiento estructurado. Y si te pudiste dar cuenta, en el video se mencionan 6 estructuras. ¿Por qué yo te hablaba de 8? Tuve la suerte de estudiar con unos profes españoles que tuvieron la suerte de estudiar directamente con el profe Víctor Frade, con el profe Paco Seirulo, y él siempre habla de las 8 estructuras, porque dice que las otras 2, que no se mencionan casi nunca, solamente en algunos textos, son estructuras que se trabajan fuera de la sesión de entrenamiento. Al ser estructuras que se trabajan fuera de la sesión de entrenamiento, terminan siendo estructuras que casi no se mencionan en los libros. Sin embargo, nosotros, como entrenadores, debemos tenerlas en cuenta. Así que vamos a hablar de estas 8 estructuras, luego de las situaciones simuladoras preferenciales que sirven para desarrollar estas estructuras. Y luego de las tareas de entrenamiento que podemos aplicar como situaciones simuladoras preferenciales y qué estructuras trabaja cada tipo de tarea. Vamos paso a paso. Empecemos con las estructuras del ser humano deportista. Son 8 estructuras, las voy a leer primero y mientras las voy leyendo puedes ir poniendo en el chat cuáles conoces, es decir, la condicional se refiere a tal, esta estructura se refiere a tal cosa, ¿ok? Las voy a leer primero. Tenemos la estructura condicional, la estructura coordinativa, la estructura cognitiva, la estructura socioafectiva, la estructura creativo-expresiva, la estructura emotivo-volitiva, y hasta ahí están las 6 que casi siempre se mencionan. Y luego tenemos la bioenergética y la mental, que son las 2 que casi no se mencionan. ¿Cuál de estas conoces, profes? ¿Cuál has escuchado? ¿A cuál, o sea, digamos, a qué se refiere cada una de ellas? Por ejemplo, la estructura condicional está referida al aspecto físico y motriz del jugador. ¿Qué tan desarrollado está su resistencia, su velocidad, su coordinación, su equilibrio? Todos sus aspectos motrices y físicos están incluidos dentro de la estructura condicional. Como bien dice la profe Paula, todo se interrelaciona. Lo genético también, así es. Luego tenemos a la estructura coordinativa, que está relacionada con el aspecto técnico del juego. ¿Qué tan capaz es el jugador de realizar gestos técnicos con eficiencia? Mientras mayor eficiente sea el gesto técnico, mejor será la estructura coordinativa. ¿Qué es un gesto técnico eficiente? Es un gesto técnico que el jugador realiza casi sin esfuerzo. Muchas veces vemos, por ejemplo, a jugadores que les cuesta mucho dar un pase elevado, un cambio de orientación elevado. Hay jugadores a los que no. Esto ya te marca, por ejemplo, la diferencia entre un jugador con la estructura coordinativa desarrollada y uno con la que no la tiene tan desarrollada. Luego tenemos la estructura cognitiva, que está relacionada con todo el aspecto táctico del jugador. El aspecto táctico y además el aspecto de la toma de decisiones del jugador. La estructura cognitiva responde, por ejemplo, si tú ves que está jugando un equipo con el 1-4-4-2 y el volante de banda sube y su lateral no sube por detrás sosteniendo su acción, significa que ese lateral, por ejemplo, la estructura cognitiva no la tiene tan desarrollada. Pero si el lateral del otro lado sí lo hace, el de ahí sí lo tiene, por darte un ejemplo. Eso es la estructura cognitiva. Conocer la parte táctica y la parte de toma de decisiones. Como dice el profe Alexis, capacidad del jugador para enfrentar una situación que se presenta durante el juego. Y decidir correctamente, ¿no? Es idea. Luego tenemos la estructura socioafectiva que está relacionada con la forma en la que el jugador se relaciona con sus compañeros
con el comando técnico, con la directiva y con el grupo en general. Esto es la estructura socioafectiva, principalmente con los compañeros y el comando técnico. El fútbol es un deporte de equipo. Si una estructura socioafectiva de un jugador no está bien desarrollada, el grupo se va a ver debilitado. ¿Cómo te das cuenta? Cuando, por ejemplo, hay un jugador que se aísla, hay un jugador que casi no habla, hay un jugador, digamos, que casi se aparta del grupo. Entonces, cuando vemos eso, la idea es fortalecer esta estructura socioafectiva en el jugador a través, uno, de ejercicios en el entrenamiento que mejoren esto con juegos lúdicos, digamos, ¿no? Juegos que le permitan al chico entrar en confianza con sus compañeros. Además, también hablar con los líderes del grupo, los líderes entre comillas, ¿no? Los chicos que tú ves que son los más antiguos o que tienen mayor ascendencia sobre el grupo. Elegirlos a ellos, conversar con ellos y decirles que incluyan más en el grupo a aquel chico que es un poco relegado, digamos. Así ayudamos a mejorar la estructura socioafectiva. Como dice la profe Paula, es súper importante porque establece una base individual y social y tiene influencia en las demás áreas del jugador. Así es, profes. Luego, tenemos la estructura creativo-expresiva. La estructura creativo-expresiva está relacionada no solo con qué tanta creatividad tiene el jugador, sino en cómo la expresa en el equipo. Porque muchas veces vemos chicos que en un club la rompen, llegan a otro club y no la hacen. O la rompen en los entrenamientos, pero no en los partidos oficiales. Esto muchas veces está relacionado con la estructura creativa-expresiva. Y hay que ver qué es lo que está fallando, si la parte creativa o la parte expresiva. Lo creativo, ¿dónde se ve? En si el jugador tiene la capacidad técnica de hacerlo. De, por ejemplo, inventarse una finta, un regate, etc. Si lo puede hacer y no lo hace en el campo, es porque está fallando la parte expresiva. Y ahí hay que analizar. No se siente en confianza con el grupo, tiene miedo de repente a fallar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ahí va la estructura creativa-expresiva. Y un chico que obviamente en los partidos demuestra todo su potencial, es un chico con la estructura creativa-expresiva bien desarrollada. Luego tenemos la estructura emotivo-volitiva. La estructura emotivo-volitiva está relacionada con la voluntad del jugador para querer llegar al fútbol, para querer mejorar, para querer ser un mejor futbolista. Por eso se habla de lo volitivo, de la voluntad. Y también está relacionado en lo emotivo, con la forma en la que sus sentimientos y emociones afectan a su voluntad. Porque a lo mejor un día se puede despertar y decir, yo quiero ser profesional, quiero entrenar, quiero comer bien, quiero esforzarme y llegar. Y de repente al día siguiente se peleó con la enamorada, se sacó una mala nota en el colegio, el papá le gritó, la mamá le gritó, lo que sea, y sus emociones hacen que su voluntad disminuya y de repente no va a entrenar ese día, no come bien, descansa tarde, se duerme tarde, perdón, descansa poco. Todo eso se debe analizar en el jugador. Nosotros debemos ser capaces de leer a nuestro jugador y saber ver si su voluntad y sus emociones se dejan influenciar mucho, o si el jugador, teniendo un mal día, teniendo un buen día, o habiéndose peleado con alguien, o habiendo pasado algo malo o algo bueno, siempre está con la misma predisposición de entrenar, que se da. Y esos chicos o chicas son los que tienen la estructura emotivo-volitiva más desarrollada. Pero de todas maneras siempre hay que ir viendo, porque eso no significa que los problemas que tengan no le afecten, ¿no? Y por ahí si se puede ayudar en algo, eso la recomendación es hacerlo. Luego tenemos las otras dos que casi no se mencionan, que son la bioenergética y la mental. Estas dos casi no se mencionan porque casi no se trabajan durante la sesión de entrenamiento. La bioenergética está relacionada con todas las vías energéticas del futbolista, es decir, todas aquellas vías que le dan energía al jugador. ¿Qué le da energía al jugador? Una buena alimentación, un buen descanso, si hace sus estiramientos, si va a hacer sus sesiones de rehabilitación,
si se pone hielo después de entrenar, si se mete a la cubeta con hielo, si se baña con agua fría. Todo esto influye, porque son las vías energéticas, que también come, que también descansa, si después de entrenar se va a su casa a descansar, a estudiar, o se va a andar con los amigos, se va a tomar, se va a comer. Todo esto es la estructura bioenergética. Todo esto es la estructura bioenergética. El profe Tailín dice, todos son fundamentales desde el DT, cuerpo técnico, jugadores, desde mi punto de vista. Así es, todos somos fundamentales. Y bien, esta estructura bioenergética, profes, se desarrolla a través de la mejora del jugador en sus hábitos fuera del entrenamiento. ¿A qué hora se duerme? ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué está haciendo después de entrenar? Etcétera. Y la estructura mental está relacionada con la parte de la autoorganización. En pocas palabras, es qué tanto se la cree el jugador que puede ser capaz de mejorar. Porque hay chicos, y de repente les ha pasado, así es, profe Aldemaro, la estructura bioenergética es el entrenamiento invisible. Muy bien dicho. Así es. La estructura mental, entonces. Esta estructura mental, muchas veces hay chicos que van a entrenar, están temprano, pero no se las creen. De repente entrenan y no mejoran como otros chicos. ¿Y por qué se da muchas veces? Porque de repente son chicos que en su casa siempre le dicen que han hecho todo mal, o que en el colegio siempre tienen malas notas. Son chicos que no confían en ellos. La estructura mental se trata de la confianza que puede tener el jugador para mejorar. ¿Y por qué digo que se trabaja fuera del entrenamiento? Porque fuera del entrenamiento es donde el jugador tiene que mejorar su diálogo interno, su autodiálogo. Este es un punto fundamental para la estructura mental. Ayudar al futbolista a mejorar su autodiálogo, su autodiálogo, que es prácticamente la conversación interna que tiene con él, que es donde muchas veces el jugador se mata, donde el jugador dice no soy bueno para esto, no soy bueno para lo otro, donde por ejemplo comete un error y por ese error se pone mal toda la semana, digamos. Se falló un gol y se pone mal toda la semana. Ese es un jugador que tiene una estructura mental muy débil y eso no le permite mejorar. Y eso se trabaja fuera del entrenamiento, principalmente con trabajo con psicólogos o con coach, ¿no? que es un trabajo que nosotros como entrenadores podemos conocerlo, pero el especialista en esto es el psicólogo deportivo o el coach deportivo. Y estas estructuras, profe, estas 8 estructuras, se van a ir desarrollando en las situaciones simuladoras preferenciales. Así es, profe Jover, es un trabajo psicológico. Es un trabajo psicológico. Estas estructuras, como les digo, profe, se desarrollan en las situaciones simuladoras preferenciales. Las situaciones simuladoras preferenciales son, en pocas palabras, las tareas de entrenamiento. Pero para esta metodología se llaman situaciones simuladoras preferenciales, SSP, porque digamos, se entiende que son situaciones, ya que son condiciones que se presentan en un momento determinado, son simuladas o simuladoras porque se representa o se finge en cierta manera ser el propio juego. Una tarea de entrenamiento no es fútbol como tal, pero representa en cierta manera algún aspecto, algún momento o alguna parte o algún gesto técnico del juego necesario, pero no es el fútbol como tal, por eso simula el juego a través de una situación determinada, por eso son situaciones simuladoras, preferenciales, porque se van a preferir entrenar unas estructuras sobre otras, o simular unas situaciones sobre otras. ¿Qué significa? Que va a haber una situación simuladora preferencial enfocada más en la estructura coordinativa, una enfocada más en la estructura condicional, una enfocada más en la estructura socioafectiva, etc. Pero mientras trabajas una,
las otras también se van trabajando en menor medida. Eso básicamente es una situación simuladora preferencial. Como te digo, en palabras sencillas, una tarea de entrenamiento, pero siempre considerando justamente que para esta metodología, esa tarea de entrenamiento debe tener estas características. Ser una situación que simula un momento específico del juego, poniendo una estructura a trabajar más que otras. Eso básicamente es una situación simuladora preferencial. Aquí tenemos un comentario del profe Diego. Y si luego de entrenar o jugar el jugador se va a otros lados como una fiesta o andar con sus amigos. Hay jugadores que les afecta y a otros no les afecta esta situación, pero nosotros como entrenadores debemos conocer todo eso. Pero ¿qué sería recomendar ahí al jugador? ¿Que siga haciendo eso o que lo deje? ¿Le afectaría o ganaría en algo al jugador? A ver, profe, mi opinión, porque esto sí no lo dice la metodología, ¿no? Pero es mi opinión, terminantemente prohibido que un jugador que quiera ser futbolista profesional salga de fiesta luego de un partido. Si un chico de mi club hace eso, queda sancionado sin jugar el próximo partido. Y ya me ha pasado, he tenido casos, y se sanciona. O sea, finalmente puede ser la mejor estrella del mundo, pero si estamos formando futbolistas, que es finalmente lo que nosotros queremos, ellos no tienen que jugar, ¿no? Y te pongo otro ejemplo más sencillo. Hubieron chicos, yo los cito 1 hora antes del partido. 5 de mis titulares llegaron faltando 20 minutos, llegaron tarde, que porque hubo tráfico, que se demoró el carro, no sé. Y no los hice jugar. Jugaron faltando 15 minutos, los hice entrar faltando 15, 20. Desde ese momento, y el partido se ganó, me parece, se ganó, no lo recuerdo, pero desde ese momento en adelante, que eso ha sido hace como 2 meses, desde ese momento, los chicos llegan puntuales, muy puntuales. Llegan, yo los cito 1 hora antes y están 1 hora y media antes, porque ya aprendieron la lección. Entonces, así es, como dice el profe Aldemaro, si un jugador lo hace, otros querrán hacerlo. Entonces, esa es mi opinión, profe, desde mi punto de vista, yo no tolero estas situaciones, pero finalmente respeto la forma de trabajo de cada profe. Finalmente, la forma de trabajar de cada uno. Yo simplemente doy mi opinión. El profe Diego dice, la mayoría de casos pasa eso, profe, que los chicos prefieren irse a las fiestas o irse a ver a la novia. Como son chicos que están en su juventud, prefieren eso que irse, por ejemplo, a descansar, a comer bien o ver una película. Profe, pero pasa también por la mentalidad que nosotros le inculcamos al jugador. Nosotros eso se lo hemos puesto muy claro al jugador. Y no voy a hacerme el tonto. De repente, el 100% habrá 15%, 10% que no me hará caso y me ocultará las cosas y yo no me daré cuenta. Es probable, pero no puedo hacer nada ya con eso. Lo que sí puedo hacer es al otro 85, 90% darle más consejos, más y más consejos para que cambien esa mentalidad. El que quiere llegar a ser futbolista profesional debe cambiar esa mentalidad. Y es un poco lo que trabajamos, ¿no?, con los chicos. Así es. Y tratar en la medida de lo posible de tener un psicólogo o un coach deportivo que trabaje en base a ello. O también, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, como todavía no tenemos un psicólogo con nosotros, todas las sesiones, al empezar y al terminar, conversamos con los chicos. Los aconsejamos de diversas cosas, de diversos aspectos, porque buscamos justamente trabajar esta parte, ¿no? La profe Paula dice, al fin y al cabo termina siendo responsabilidad individual de cada uno de ellos. No es que no puedan salir de fiesta y demás, pero al mismo tiempo tienen que saber que si tienen un objetivo tienen que perseguirlo, es crear hábitos positivos y saludables. Así es como un video de Mourinho, recuerdo hablando con no sé quién, uno de sus jugadores que le decía, si quieres ser el mejor del mundo, tienes que saber que vas a tener que hacer sacrificios. Y si no, perfecto, sigue en lo mismo, te vas a quedar en lo mismo, y no pasa nada. Es un poco lo que dice la profe Paula, ¿no? Yo también coincido ahí. Al final, cada chico decide su futuro, ¿no? Y en función a sus hábitos se van a ir decidiendo. Y bueno, así es, profe. Toma tiempo, pero en un par de meses lo cambia. Y es más, si tienes actitudes radicales, como te digo, a mí me pasó eso de la tardanza y desde ese momento no han vuelto a llegar tarde. Entonces,
se trata también de tomar acciones que les hagan entender a ellos que tú pones las reglas en el grupo, y si ellos las respetan, son parte del grupo. Si no las respetan, perfecto. No los vas a querer cambiar, simplemente salen del grupo y listo. Es un poco como yo lo manejo, ¿no? Y bueno, ahí cada profe puede tener su forma de manejarlo. Bien. Estas situaciones simuladas preferenciales, como te decía, profe, son tareas de entrenamiento. Y como tales, nosotros sabemos que las tareas de entrenamiento tienen variantes. Aquí a las variantes se les conoce como constreñimientos. Los constreñimientos son, como te digo, las variantes, que pueden ser de espacio, de tiempo, de orientación, de la relación entre los participantes, del número de normas, principalmente. Cuando hablamos de espacio, hablamos de trabajar en un espacio más amplio, más reducido, vertical, horizontal, etc. Cuando hablamos del tiempo, hablamos del tiempo de trabajo, el tiempo de descanso. Orientación, hablamos de si estamos atacando, estamos defendiendo, estamos en una transición, una acción de balón parado, ¿a qué nos orienta la tarea? ¿A hacer qué? La relación entre los participantes, es decir, si hay oposición, si hay cooperación o no, y el número de normas, es decir, si se juega a un toque, a dos toques, si se salta con un pie, con los dos pies. La cantidad de normas también son constreñimientos, qué tanta dificultad se le pone al trabajo. Estos constreñimientos nos van a permitir enfocar cada una de las situaciones simuladoras preferenciales en el desarrollo de alguna estructura. Si modificamos los constreñimientos, modificamos la estructura que se está trabajando. Ese es un poco el objetivo de los constreñimientos. Y estos constreñimientos, como te digo, se aplican sobre las situaciones simuladoras preferenciales, las cuales son tareas de entrenamiento. Y como tareas, esta metodología te dice, para mi metodología existen estos 10 tipos de tareas de entrenamiento, que son las siguientes. Son las siguientes 10 tareas que tenemos a continuación. Empezamos de abajo hacia arriba. Los circuitos condicionales, que finalmente está trabajando principalmente el aspecto o la estructura condicional, los circuitos técnicos que trabajan la estructura condicional y coordinativa, los circuitos dirigidos que trabajan la estructura condicional, coordinativa y cognitiva, los rondos y juegos descontextualizados que trabajan lo condicional, lo coordinativo, lo cognitivo y lo socioafectivo. Y de ahí en adelante, en los juegos pequeños contextualizados, juegos grandes contextualizados, partido reducido, ataque-defensa, partido condicionado y competición, se trabaja lo que es la condicional, la coordinativa, la cognitiva, la socioafectiva, la creativo-expresiva y la emotivo-volitiva. Y como ya te hemos mencionado, tanto la estructura bioenergética como la mental se trabajan todo el tiempo. Todo el tiempo fuera y dentro del entrenamiento tenemos que irlas trabajando. Estas son las tareas que esta metodología nos dice que podemos utilizar para lograr los objetivos que queremos. Esto es un poco, y ya más adelante al final les vamos a contar cómo vamos a profundizar en estos temas para aquellos que estén interesados. Y bien, estas son las tareas que vamos a utilizar y se van a planificar según esta metodología en microciclos. Los microciclos son periodos de tiempo en los cuales empieza la competición, termina una competición y empieza la siguiente. Es decir, jugamos domingo, ok, mi microciclo empieza el lunes y termina el siguiente domingo que juego mi próximo partido. Eso es un microciclo, de partido a partido, según esta metodología. Y según esta metodología, justamente se trabaja en función a microciclos. No en función a una planificación anual, sino en función a microciclos. Y cada microciclo va a tener una fase de recuperación, que es la fase post partido, una fase de estimulación, que es la fase donde buscamos activar al jugador para el día de trabajo principal, luego la fase de optimización, que es el día de trabajo principal,
y la fase de competición, que es el día en el que se compite. En un microciclo se pasan por todas estas fases y las tareas se van incluyendo dentro de cada una de estas fases, con la finalidad de tener nuestro microciclo estructurado. Y esto, profes, es lo concerniente al entrenamiento estructurado. Ahora pasemos a la siguiente metodología del día de hoy, para ver un poco en qué se diferencia del entrenamiento estructurado. Cuando hablamos de periodización táctica, estamos hablando de la metodología de entrenamiento más específica para el fútbol, desarrollada por el profesor Vítor Frade hace más de 30 años. Vítor Frade encuentra la necesidad de analizar el fútbol siguiendo una visión sistémica y viéndolo como un sistema complejo. Esta periodización táctica está basada en el desarrollo del aspecto colectivo del juego, logrando así el desarrollo individual de los jugadores adaptado a los requerimientos específicos de su red. ¿Qué significa esto, profe? Significa que el profe Vítor Frade vio que el fútbol no era un trabajo separado técnico, separado táctico, separado físico, no. Él lo vio todo como un sistema complejo, como un todo, donde integraba lo táctico, lo técnico, lo físico y lo psicológico como un todo. Entonces, en función a ese todo, crea una metodología donde se desarrolla al jugador, no aspecto por aspecto, sino todo junto, en función al modelo de juego que queremos desarrollar. Puede sonar un poco confuso, pero para entenderlo mejor, vamos a ver este cuadro. La táctica, la técnica, lo físico y lo psicológico no se entrenan por separado, sino como parte del entrenamiento del modelo de juego. Trabajas lo táctico en función al modelo de juego, lo técnico en función al modelo de juego, lo físico en función al modelo de juego, lo psicológico en función al modelo de juego. Te pongo un ejemplo. Quieres trabajar los remates, digamos, y en función a tu modelo de juego, siempre el que queda para rematar es tu volante de banda que entre en diagonal. Entonces, no vas a practicar los centros si para tu modelo de juego siempre es remate en diagonal. Por ejemplo, no digo que esté bien o que esté mal, es solo un ejemplo. Entonces, la periodización táctica te dice, no trabajas por trabajar, trabajas en función al modelo de juego que tienes. Eso nos dice la periodización táctica, que es una metodología utilizada por el profe José Mourinho. Él no la creó Vítor Frade, pero José Mourinho viene siendo su máximo exponente hoy en día. Como te digo, esta metodología entrena al fútbol como un todo. Y vamos a entender un poquito más adelante a qué se refiere esto. Antes de ello, veamos un pequeño video que nos va a poner un poco más en detalle sobre la periodización táctica. Luego de esto, porfa, me activan igual el micrófono para continuar con la clase. Seguro que todos habéis oído hablar de la periodización táctica. Es esa metodología de trabajo que se ha hecho tan famosa en los últimos 10, 15 años y que tiene un nombre, un entrenador por encima de todos y es el que la ha hecho conocer. Estamos hablando de José Mourinho. El entrenador portugués ha sido el máximo exponente de esta metodología de trabajo, pero no ha sido el inventor de esta metodología de trabajo, sino que fue otro portugués, pero no entrenador de fútbol, sino profesor de universidad, Vítor Frade, que en los años 80, en la Universidad de Oporto, se preguntó que cómo era posible que el fútbol se siguiese rigiendo por los mecanismos de entrenamiento de deportes que no tenían nada que ver con el fútbol. Porque el fútbol no se especificaba, no se concretaba en sus metodologías y seguía entrenando separando los diferentes conceptos que forman el juego. Antes de la periodización táctica, en el fútbol se entrenaba táctica, técnica y físico totalmente por separado. Lo que hizo Vítor Frade fue entender que estos conceptos por separado no tenían sentido en el fútbol porque durante un partido de juego se daban todos a la vez y creó una metodología de trabajo en la cual en cada ejercicio se entrenasen todos los aspectos existentes en el juego del fútbol. Esto al principio no tuvo muchos seguidores, pero con el paso del tiempo, poco a poco se fue introduciendo. Y fue, como he dicho antes, Mourinho, el entrenador que definitivamente introdujo esta metodología en el fútbol actual. Mourinho
como había hecho Víctor Frade anteriormente, unificó todos los conceptos que tienen que ver en el juego del fútbol y planteaba sus temporadas, planteaba sus estructuras de entrenamiento, teniendo en cuenta que ninguno de estos conceptos se podía entrenar por separado. Con lo cual, desde el primer día de entrenamiento hasta el último, todo se entrenaba junto, y el objetivo final era el modelo de juego. José Mourinho definía unos principios de juego ofensivos y defensivos y unos subprincipios, y a partir de esta pequeña guía sobre cómo tenía que jugar su equipo, es cómo preparaba los entrenamientos y cómo realizaba las tareas. Pero para llevarla a la perfección como la llevó, se apoyó en una figura muy importante, casi tanto o más que la de José Mourinho, que fue Rui Faría. Rui Faría es su preparador físico, aunque a Mourinho no le gusta llamarle preparador físico porque él no entiende esa figura dentro de un equipo de fútbol, y es que Rui Faría no se comporta como un preparador físico al uso, no realiza tareas analíticas de preparación física más allá de los calentamientos, sino que él, variando las dimensiones del campo, variando el número de jugadores, variando el objetivo final, es capaz de entrenar conceptos físicos como la fuerza de salto, la fuerza de aceleración, la potencia, dentro de los propios ejercicios en los que se están entrenando otros principios del modelo de juego. Y es la persona que ha estado diseñando mano a mano con Mourinho las tareas de entrenamiento para que esta metodología de trabajo le haya dado tantos resultados. Muchos dicen que es el propio Rui Faría que es el cerebro de esta metodología, porque es un entrenador, un preparador físico que estudió en la Universidad de Oporto, que tuvo mucha influencia de Víctor Frade, y dicen que él es el verdadero cerebro de la metodología, mientras que Mourinho es el cerebro táctico. Esto hace que para muchos jugadores que han entrenado esta metodología, como Mourinho y Rui Faría, han llegado a afirmar que después de haber entrenado durante la semana, cuando llega el partido, saben perfectamente lo que va a pasar y saben perfectamente cómo actuar, porque todo lo trabajado durante la semana ha tenido que ver con el juego, ha tenido que ver con situaciones que luego más tarde se van a encontrar, y con lo cual están mucho más preparados para estas situaciones y el momento de incertidumbre se reduce al mínimo, con lo que el jugador prácticamente funciona como un robot. En mi opinión, seguro que... Bien, profes, ahí tuvimos el video y respondiendo ahí un poco a los profes que nos ponen, dice, profe Martí dice, profe, también pienso yo que para hacer trabajo táctico también tenemos que tener jugadores que tengan condición, es mi opinión. Bien, yo también pensaba de esa manera, pero profundizando un poco más en esto, aprendí hace un tiempo que el trabajo táctico también se puede realizar con chicos que, digamos, no tengan aún tanto trabajo técnico detrás, porque se puede hacer un trabajo técnico-táctico. Te pongo un ejemplo. Con mis chicas de fútbol femenino, que tienen 15, 18 años, que no tienen mucha técnica, trabajé el principio táctico del sostén de las acciones, es decir, si una sube, la otra tiene que ir por detrás de la compañera, acompañándola, sosteniendo su acción. Lo trabajé mediante un drill técnico. Una conducía el balón, la otra seguía, daba un pase, se iba a la banda, y la otra salía con el balón y la sostenía. Y así, era un drill técnico donde trabajaban lo técnico y lo táctico. Entonces, se trata un poco de hacer nuestra labor de diseñar las tareas pensando en qué parte técnica quiero trabajar, sumado a la parte táctica que también quiero trabajar. ¿Qué se puede hacer? Es tratar de pensar un poco en esa parte. Y, profe Jover, la periodización táctica, al contrario, me parece que ha ganado bastantes seguidores en los últimos años. Es mi punto de vista, no lo sé. Profe Martín dice, automatización es la palabra que define esta metodología. No realmente, profe, no realmente. En realidad, esta metodología se basa en el desarrollo del modelo de juego mediante trabajos que sí, algunos pueden ser de repetición o analítico, pero otros son de toma de decisiones, porque finalmente lo que busca esta metodología es que el jugador sí funcione en base al modelo de juego, pero tomando las decisiones correctas de acuerdo a cada situación. Por ejemplo, ¿no? Si la salida siempre es por banda, pero ves que no se puede salir por banda, el jugador debe saber cómo solucionar esa situación. Esa es un poco esta metodología. Y bien,
Esta metodología lo que trabaja es el modelo de juego. El modelo de juego viene a ser la suma de la idea de juego con el contexto. El modelo de juego, de nuevo, es la suma de tu idea de juego con el contexto en el cual te encuentras. ¿Qué es cada uno de estos? La idea de juego, en pocas palabras, es el cómo tú quieres que juegue tu equipo. La manera en la que tú quieres que tu equipo se desenvuelva dentro de un partido. Mientras que el contexto es todo aquello que impacta en la forma en la que tú quieres que juegue tu equipo. Los jugadores que tienes, el campeonato que estás jugando, si hay algún lesionado, algún suspendido, etc. Y estos dos van a dar por resultado el cómo juega tu equipo. El modelo de juego no es solo lo que tú piensas, es lo que tú piensas que es tu idea, más el contexto, lo que modifica tu idea de juego. Que da por resultado el modelo de juego, que es el cómo juega tu equipo. El profe Alexis nos dice, esta metodología funciona bien en el fútbol, ya que los partidos son cada semana, incluso en los equipos europeos es cada 4 días. Entonces se utiliza este tipo de metodología porque permite resumir todo en una sesión de entrenamiento. Así es, eso es verdad, para esto sirve mucho esta metodología. Y bien, el modelo de juego, profes, no se va a entrenar una sesión y listo. Es un entrenamiento constante porque el fútbol es imprevisible. Por eso esta metodología no va tanto como una automatización, sino como una constante construcción del modelo de juego en función a lo que se viene. El rival del fin de semana, ¿cómo juega? En función a eso vamos definiendo. Y también, si no conocemos, como pasa muchas veces en el fútbol formativo, no conocemos cómo juega el rival, lo que hacemos es trabajar en función a lo que tenemos. A veces los chicos no van, a veces se lesiona uno, a veces no va al partido uno, porque es fútbol formativo y pasa. Entonces, tenemos que trabajar con todas estas variantes mientras construimos nuestro modelo de juego, porque es una construcción constante, según esta metodología. Y para entrenar como tal en cada sesión el modelo de juego, que es el eje de esta metodología, nosotros debemos establecer los principios, subprincipios y subprincipios. Así es como bien lo dice el profe Jover, esto se debe trabajar. Para que de esta manera se desarrolle el aspecto individual del jugador según lo requerido por el modelo de juego. El modelo de juego contiene principios, subprincipios y subprincipios que ayudarán a mejorar al jugador y a todo el equipo. Así es, mi profe Diego. Nos toca variar porque hay chicos que llegan tarde, a veces no llegan. Así es. ¿Qué son estos principios, subprincipios, etcétera? El modelo de juego, como ya te dije, profe, es la idea de juego más el contexto. Lo que tú piensas y quieres, más lo que te obliga la situación en la que estás. Este modelo de juego tiene principios, que son los comportamientos más generales de tu equipo. Salida por banda, basculación, transición rápida, no jugar en el primer cuarto de campo, sino en el medio campo en adelante, etc. Luego el subprincipio son los comportamientos específicos por línea o sector. Por ejemplo, si la salida es por banda y el marcador derecho tiene la pelota, el volante por derecha tiene que saber que se tiene que pegar a la banda y no irse hacia adelante, sino retroceder y pegarse a la banda para dar salida limpia por el piso. Esto es un comportamiento por línea, la línea de la franja derecha, perdón, por sector, por el sector derecho, porque las líneas son la defensiva, la del medio y la delantera. Y un subprincipio, ¿cuál sería? Un comportamiento individual del jugador. En este ejemplo que estamos dando, si el volante de banda se pega a la banda y se perfila mal, por ejemplo, se pone dando la espalda al arco contrario y no perfilado, eso se corregiría como un subprincipio, como un comportamiento individual del jugador. Eso es básicamente los subprincipios, principios que conforman el modelo de juego. Espero que se haya entendido la idea. Esta clase no creo que se suba a YouTube, porque ya tenemos una clase parecida a esta, subida ahí, que pueden ir a revisar. Se llama justamente periodización táctica
versus entrenamiento estructurado. Obviamente esta clase está mucho más completa, pero ya hay un video ahí que ustedes pueden ver. Bien, profes, esperamos que se haya entendido esta parte de la percepción táctica que debemos entrenar según el modelo de juego, estableciendo principios, subprincipios y subprincipios. De hecho, estas son metodologías tan amplias que queda muy corta una clase para poder hablarles. Para poder hacerlo necesitamos un espacio mucho más amplio y justo por eso es que luego de agradecerles, profes, a ustedes por su presencia,